Laws of exponents. Evaluating powers of a rational number. So what is a rational number? A rational number is a number that can be expressed as a ratio. But then what is a ratio? A ratio is the expressed or indicated division of two integers where the divisor is not zero. So let's take a look at some examples. Consider this ratio. Here I have 8. I have the division symbol and 3. I have two integers and I'm dividing. This is an express division. It's indicated because I'm showing it with a division symbol. There is another division symbol that you probably have seen. Okay, it's a simple little bar and we put the dividend on top and the divisor on the bottom. We know this more as a fraction. A fraction. And you studied fractions in elementary school. Okay, so all the fractions you studied in elementary school are examples of a ratio or a rational number. We can change this to a regular number by doing the division. If I do the division, remember to always put the dividend, which is the top number, inside the division box. And the divisor goes outside. Now, because this fraction is an improper fraction, the top number or the numerator is bigger than the bottom number or denominator. So we call the bottom number denominator, but we also call it a divisor. We call the top number a numerator, but also a dividend. So when we do the dividing, always put the top number inside. Now it goes 2 times, right? 2 times 3 is 6, and this gives me a remainder of 2. Okay, now because I cannot bring down any more digits, then I stop dividing at this point. I can show the 2 on top of the 3 as a fraction. And we call this number a mixed number. Mixed number. Okay? But you also have the option to keep dividing. We can, if we look at the 8, as a decimal number. Remember, decimal numbers have a decimal point. And the 8 has a decimal point that is not expressed when you write it as a whole number. But you can, if you want to, put the decimal point on the right. Then on the right, we have only zeros because it's an entirely whole number. And we put the 3 outside, just like we did here. And we divide. Now this gives me a 2 again. 2 times 3 is 6, and I have a remainder of 2. I bring down the first 0 and I keep on dividing, but don't forget to put the point up on top. 3 goes into 20 6 times, and 6 times 3 is 18, and I end up with a remainder of 2. I bring down one more 0, and again it gives me another 6. Again I get 18, and again I have a remainder of 2. I'm beginning to see that if I add more zeros, I am going to get another 6, another 18, and another remainder of 2, and so on and on forever. So I can stop dividing. I have the option to either round off this number, in which case I put an approximately equal sign, and round it to 2.7. The other option is to show the repeating decimal, because remember, this is a repeating decimal place. It's just going to show up 66666 forever with a bar on top. Okay, so this is a brief reminder of how to change a fraction into a decimal. That's basic
the basic operation is to carry out the division, to put zeros to the right of the numerator and divide. Okay, and this is an example of a rational number. Well, you might not have thought about it, but all integers that we mentioned before, remember we were talking about integers as the base of a power? Well, those integers are also rational numbers. Let's take a 5, for instance. Okay, we can write it as 5 over a 1. So anytime I can express a number as a ratio, as the division express division of two integers where the bottom is not 0, then I'm talking about a rational number. So it's a rational number. So all decimals that you've studied also in elementary school are also rational numbers, like, let's say 0.8. That's another example of a rational number. We can write this as 8 over 10. Remember, the denominator for this decimal is 10. You don't see the denominator, but it occupies one place. So then we say that because it has one place, then it has a 10 in the denominator. If there were 2 digits here, 2 places, then it would be 100 or 1,000 or 10,000, etc. Okay, so in this case, my fraction has a 10 in the denominator. And so since I can show it as a ratio, then 8/10 is also a rational number. There are decimals that are not rational numbers. I will briefly give you an example. Suppose I write 0.1, 2, 3, 4. I'm not writing numbers, I'm writing digits. These are the digits of my decimal number. But I intend to write all the digits from 1 to infinity. I would never end up finished writing this decimal number because it continues 6, 7, 8, 9, 10. It never ends. It continues and continues and continues. I would never have any repeating decimals either. No repeating periods of decimal digits. So all of these form a number and it continues on forever. Non-repeating, non-terminating decimals are not rational numbers. So let me write here, not a rational number. I'm hoping that this gave you an idea of what a rational number is and what it is not. So this is not a rational number, but all the other ones that we have run across before, those are all rational numbers. We're not going to talk about irrational numbers, which are this example that I wrote here, because it would take up too much time. But I do want you to be aware of their existence. Leyes de los exponentes. Evaluar la potencia de una ración. So, ¿qué es un número racional? Un número racional es un número que se puede expresar en forma de ración. ¿Qué es una ración? Una ración es una división indicada de dos íntegros, en la cual el denominador o el divisor no es 0. So, veamos algunos ejemplos. Ok, por ejemplo, aquí tengo un 8 dividido entre 3. Esta es una división indicada. La estoy indicando con el signo de dividir. So, esta es una ración.
Pero muy frecuente las raciones se escriben de esta otra manera. La barra que va aquí, que divide el 8 del 3, es el signo de dividir. Eso dice lo mismo, dice 8 dividido entre 3. Pero lo más probable es que ustedes lo hayan conocido como una fracción. So, es también una fracción. Una fracción. So, una fracción es un quebrado, es una ración. Eso es lo que es una ración. Aquí podría ser una división. La división, si la hago, entonces esta fracción se convierte a un número mixto. Vamos a ver. El 8, como es el dividendo, va adentro. El 3, el de abajo, siempre va afuera, porque ese es el divisor. So, este también se llama numerador. El 8 se llama numerador o dividendo. El 3 es divisor o denominador. Okay. El 3 en el 8 cabe 2 veces, ¿verdad? 2 por 3 es 6 y me sobran 2. Pero ya se acabó la división porque ya no tengo más cifras que bajar. El que me sobró, el 2, lo dejo arriba de un 3, del mismo 3, para indicar que todavía se debe de dividir. El 2 y 2 tercios se llama un número mixto porque tiene entero y fracción. Mixto. ¿Ok? Pero también tengo la opción de ponerle un punto al 8, porque es un número entero. Se puede escribir en forma de decimal. Le pongo punto a la derecha y ceros. Le voy a mostrar 2 ceros y voy a dividir de vuelta. El punto lo subo para arriba y hago la división. El 3 en el 8 cabe 2 veces, como anterior. 2 por 3 es 6 y me sobran 2. Bajo el primer cero y el 3 en el 20 cabe 6 veces. 6 por 3, 18 y me sobran 2. Si bajo el cero que sigue, entonces me sale otra vez 6, otra vez 18 y otra vez me sobran 2. Puedo seguir bajando ceros, todos los que quiero, pero no tiene caso porque todo lo que sale es puro 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, hasta el fin de la vida. Entonces lo que voy a hacer es redondear el número y eso me va a dar 2.7. También si quiero puedo escribirlo así de esta manera, 2.6, pero nada más un 6 pongo, pero le pongo una barrita arriba para indicar que ese 6 se repite. Este es un decimal que se repite. Y ese decimal, este número mixto y esta fracción impropia son números racionales. De esos hay muchos. Todos los números que conocemos o que hemos estudiado en la escuela elemental son números racionales. Los íntegros, los mismos íntegros que habíamos discutido antes, cuando estábamos viendo potencias con íntegros, también son racionales. Por ejemplo, vamos a ver el 5. El 5 es un número íntegro, pero lo puedo escribir de esta manera. Puedo escribir 5 dividido entre 1, porque el 1 en el 5 cabe 5 veces. Entonces este número también es racional. Todos los íntegros que conocíamos antes, todos los íntegros son racionales. Y muchos de los decimales, pero no todos. Hay algunos decimales que no son racionales.
Pero vamos a ver algunos que sí conocemos. Por ejemplo, el 0.8, que este es un decimal. ¿Okay? Y este lo puedo cambiar a fracción. Lo que veo aquí es el numerador de la fracción, que es el 8. Y abajo debe de llevar un 10, porque va ocupando un lugar. Un lugar dice que debe de haber un 0 aquí. Entonces este viene saliendo 8 décimos. 8 décimos, pues, es una ración. Entonces este número es racional. Y de esos hay muchos. Pero supongamos que tengo este, por ejemplo, 0.1, 2, 3, 4, 5. Si seguimos este modelo, entonces las cifras de este número nunca van a terminar, porque después del 7 sigue 8, luego 9, luego 10, luego 11, luego 12, 1, 3, 1, 4 y ahí vamos. Nunca van a terminar. Entonces decimos que este número decimal es un número decimal. No termina y no repite. Números de este estilo no son racionales. Este no es racional. ¿Ok? Lo que es irracional. No vamos a tocar el tema de los irracionales porque eso se tomaría mucho tiempo. Pero sí me gustaría que conocieran algunos de los irracionales. Este es uno muy conocido. Ok, entonces con eso seguimos adelante. To evaluate powers, we need to multiply repeatedly. Let's review multiplication of rational numbers. Multiplication of fractions and decimals, that is. Okay, you studied this in elementary school, but you may have forgotten a few things. Let's first look at the general rule for multiplying fractions. If I have a general fraction that I can write as a over b, where a is an integer and b is an integer, and again this is a ratio, and I'm multiplying it with another one, entirely different or maybe the same. I'm going to call it c over d. Then there is a very simple rule that says all you need to do is multiply numerator times numerator and denominator times denominator. I will end up with a multiplied times c and b multiplied times d. Numerator times numerator, denominator times denominator. And that's the basic rule. It's very simple. Let's try some examples. Suppose I have 5/8. Okay, here is 5/8. That's a fraction. Multiplied times 1/6. According to the rule, I multiply 5 times 1. 5 multiplied times 1 for my numerator, and 8 times 6 for my denominator. When I get that answer, 5 times 1 is simply 5. And 8 times 6 is 48. And I'm done. Now, sometimes it's possible to reduce your fractions before you multiply. And sometimes a numerator of one fraction and the denominator of the other fraction could be reduced. Let's take it as an example, 3/5 multiplied times 5/9. Okay, I can do the multiplying just like the rule says, 3 times 5 and 5 times 9.
So 3 times 5 is 15, and 5 times 9 is 45. But then I realized that this fraction can be reduced. In fact, I can divide by 15 both the top number and the bottom number. So I do that. And I see that the top number becomes 3 because 15 goes into, 1. 15 goes into 15 one time. And 15 goes into 45. Okay, 3 times. So there is my answer, 1/3. But now, if you want to, you can also reduce your fraction before you multiply. Let's redo this problem. Okay. Notice that when I multiply the top numbers, I can rearrange them so I can put 5 times 3 instead of 3 times 5. It's the same thing. In the denominators, I multiply 5 times 9. So the only reason I switch them is because I want you to see that what I have here is really a no fraction, 5/5 times 3/9. But this is simply a 1. 5/5 is simply a 1. It's 1/1. And 3/9 can be reduced. I can divide by 3, so this becomes a 1 and this becomes a 3. So I multiply with my new numerators and I get 1 times 1 is 1. My new denominators is 1 times 3 is 3. And this gives me my new answer. The same answer as I got before. But the advantage I had here was that I did what some people call canceling, or removing a factor of 1. And that's exactly what I did. I removed the factor of 1, 5/5. And I removed another factor of 1 from the 3/9. So I removed 2 factors of 1. I can see here, I can do the canceling right here. 5 divided by 5 is 1. 5 divided by 5 is 1. 3 divided by 3 is 1, and 3 divided into 9 is 3. And so I end up with the same answer. Okay, now let's move on to decimals. How do I multiply 2 decimals? Let's take this example, 1.25. So here's a decimal number, 1 and 25/100. Multiply times, let's say 0.8 or 8/10. Okay, now to multiply decimals is also very simple. You simply ignore the decimal point and multiply as though they were whole numbers. So I line them up, one on top of the other, so that one is my multiplicand and the other my multiplier. And I multiply. Let's say I multiply 8 times 5 is 40. Carry a 4. 8 times 2 is 16 plus 4 is 20. And carry a 2. 8 times 1 is 8. And 2 that I carry is 10. But now I'm still not done. I have one more step to do. I need to count the decimal places. In the multiplicand, I have 2 places. They're called decimal places because they're places to the right of the decimal point. Not the ones to the left, just the ones to the right. So I have 2 decimal places. And here I have 1 decimal place. So a total of, I add the total of places. I have 3 places. 3 decimal places, and that's exactly what I need to show in my answer. I need to show 3 decimal places. So from the right to the left, I count 3 places. 1, 2, 3, put my decimal point, and I'm done. I can rewrite my answer because here I can drop the zeros since they're insignificant zeros. They're called trailing zeros. They're zeros that do not say anything.
So I simply end up with a 1, and that's my answer. My answer is simply a 1. So that's how you multiply decimals. You line them up, you ignore the point, you count the places to the right, and put the point in the right place. The important thing is the point. The point makes the answer very different. Okay, so we'll move on into Spanish now. Para evaluar una potencia se necesita multiplicar repetidas veces. Así que pasemos a repasar la multiplicación de fracciones. Veamos la regla que necesitamos aplicar para multiplicar fracciones. Si tengo dos fracciones, vamos a indicar uno con la A y la B. Este representa una fracción general, cualquier fracción. Y otra fracción, C y B y D. Que entonces la multiplicación de fracciones es muy sencilla. Se multiplica el numerador con el numerador, el denominador con el denominador. So arriba vamos a sacar A multiplicado con C y B multiplicado con D. Y eso es todo. Vamos a ver, por ejemplo, 5 octavos, digamos, multiplicado con un sexto. Aplicamos la regla que nos dice que multipliquemos el numerador con el numerador. 5 con el 1. 5 multiplicado por 1. Y abajo 8 por 6. 5 por 1 es 5. Y 8 por 6 es 48. Esa es la respuesta. De vez en cuando estamos multiplicando fracciones, podemos reducir antes de multiplicar. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Aquí tenemos 3 quintos multiplicado por 5 novenos. Si hacemos la multiplicación sin cancelar o sin reducir, entonces arriba multiplicamos 3 por 5 y abajo multiplicamos 5 por 9. So arriba nos da 15 y abajo nos da 45. Pero lo que vemos es que este se puede reducir porque podemos dividir con el 15. El 15 entra en el 15 una vez. Y el 15 en el 45 entra 3 veces. So, la respuesta viene saliendo 1/3. Pero sin tener que hacer tantos pasos, podíamos haber reducido antes de hacer la multiplicación. Eso se llama cancelar. Y aquí, por ejemplo, al multiplicar 3 por 5, voy a escribir 5 por 3 en vez de 3 por 5, que es lo mismo. Y abajo 5 por 9. So, aquí lo que queremos ver es que estas nuevas fracciones, 5 sobre 5 y 3 sobre 9, los dos se pueden reducir. El 5 sobre 5 en realidad es nada más un 1. Si dividimos con el 5 me da 1 y 1. El 5 cabe en el 5 una vez y una vez aquí. Aquí también se puede reducir si dividimos con el 3. Si divido con el 3 me da 1 y si divido este con el 3 me da 3. Ahora al multiplicar me sale 1 por 1, que es 1, y 1 por 3, que es 3.
Y aquí está, la misma respuesta. El proceso que hicimos aquí fue cancelar. Y sin tener que hacer este paso de en medio, podíamos haber cancelado aquí. El numerador de una fracción con el denominador de la otra se pueden cancelar. Aquí, por ejemplo, cabe el 5 en los dos. So, se reduce. Aquí cabe el 3 en los dos. So, cabe una vez y 3 veces. So, ahora se multiplica con los nuevos numeradores. 1 por 1 es 1 y 1 por 3 es 3. Vamos ahora a ver los decimales. Por ejemplo, si quiero multiplicar 1.25, que este es un número decimal, con 0.8, vamos a decir. 8 décimos, y este es 1 y 25 centésimos. Lo que hago es que multiplico como si fueran enteros. So, los voy a colocar uno arriba del otro para multiplicar. Y no importa cuál va arriba o cuál va abajo. Uno es el multiplicando y el otro es el multiplicador. Voy a multiplicar con el 8. 8 por 5 es 40 y van 4. 8 por 2 es 16, pero más 4 serían 20. So, llevo el 2. 8 por 1, 8 más 2 es 10. Ya mero acabo, pero todavía me falta colocar el punto. Lo que hago ahora es que cuento los lugares decimales en los dos, el multiplicando y el multiplicador. En el multiplicando cuento 2 lugares decimales a la derecha del punto. Se cuentan solamente los lugares a la derecha, o sea, donde está el 2 y donde está el 5. Son 2 lugares. Y en el multiplicador solamente un lugar. Pero ahora voy a sumar los dos. Saco 3 lugares, un total de 3 lugares. Lo que me indica esto es que la respuesta debe de enseñar 3 lugares, debe de mostrar 3 lugares. Voy a contar de la derecha a la izquierda. 1, 2, 3, pongo el punto decimal. Ahora, si quiero, puedo escribir de vuelta la respuesta, porque puedo eliminar estos ceros insignificantes. Son ceros a la derecha que no valen nada, a la derecha extrema. Entonces me queda solamente un 1. Y esa es la respuesta. La respuesta es un entero. Let's take a look at powers of rational numbers and try to evaluate. Suppose we were asked to find the value of, say, 2/5 squared. Here is the power of a rational number. Okay, or maybe they ask us to evaluate 1 1/3 raised to the second power. Another example. Or say a negative 1/8 raised to the third power. Or a decimal number like 1.5 raised to the second power. These are all powers, and these are rational numbers which are not integers. We already discussed how to find powers of integers. Like if you have a negative 3 and you want to raise it to the 4th power. Okay, if you recall, we had to write the expanded notation. The exponential notation is the one that we see here. The expanded notation is where we show the inside of this little animal. Let's take, for example, 2/5.
Okay, raised to the second power. So this is the exponential notation. Let's look at the expanded notation. In expanded notation, we repeat the 2/5 two times. The 2 indicates that we have to show 2/5 as a factor 2 times. So here is 1 time, 2 times. So this is exponential notation. So right here we can write exponential notation. Whereas this is expanded notation. Okay? And we know how to multiply fractions already, so there shouldn't be much of a trouble. What we need to do is multiply numerator times numerator 4 times, and denominator times denominator, which is 25. 2 times 2 is 4, and 5 times 5 is 25. So we have here the value of this power. Suppose it was negative. Alright, let's do the same problem, but now with a negative sign. Now notice that I'm enclosing all these powers in parentheses. This is important, because without the parentheses, then it wouldn't be clear to the reader or to the person who looks at this expression that I want to raise the whole fraction to the second power. They may think it's just the 2 that I want to raise to the second power if I don't put parentheses. So that's why we need parentheses. Okay, now here I'm going to write parentheses again because these powers are negative. So I'm going to write 2/5 times 2/5. This base is a negative number. I'm sorry, I didn't mean to say power, but base. My base is a negative number. I repeat it 2 times, and I'm ready to multiply. So again, here I multiply. Now remember that when you multiply a negative times a negative, you get a positive. So my answer is going to be positive, and I don't need to write a positive sign. So I just simply write 2 times 2 is 4, and 5 times 5 is 25, and that is my answer. Okay, let's try another example. Suppose they gave me 1 and 1/3, 1 and 1/3, and they want me to raise it, well, let's say to the 3rd power. Okay, the first thing we need to do here is change this mixed number, because that's what they gave me as a base, a mixed number. Change it to an improper fraction. And if you remember, we do that by a very simple process. We multiply 1 times 3, the whole number, times the denominator plus the numerator. 1 times 3, and then plus the numerator, which is 1, and we write that on top. The bottom number is a 3. Okay, and that is raised to the 3rd power. Okay, so now let's rewrite this. This is going to be 1 times 3 is 3, plus 1 is 4. 4/3. I have 4/3 that I want to raise now to the 3rd power. So here I repeat my base 3 times. I have to show 1 time, 2 times, and 3 times. And now I'm going to be multiplying with 3 fractions instead of 2 fractions. That is the same thing as if you were multiplying 2 numbers. You multiply 4 times 4, and then that answer times 4. So this is going to be 4 times 4 is 16, and that gives me a 16. Remember, you're not adding, you're multiplying. And then that times 4 is going to be 64. We can do the multiplying on the side here.
16 times 4, we'll do it right here so that you can see it. 4 times 6 is 24. Carry a 2, and 4 times 1 is 4, plus 2 is 6, so it's 64. Now we multiply. 3 times 3 is 9, and then 9 times 3, another 3 that I have, it gives me 27. So I don't need to show you that, because I know you'll remember your tables. 9 times 3 is 27. And that's it. Here is my answer. Alright, I put a circle around it. There you go. Alright, so now let's just do one with decimals. One more example. I have 1.5, and I want to raise it to the second power. Some people call it squaring. Squaring is the same thing as raising it to the second power. Let's write this. My repeated base would be 1.5. I will write 1.5 times 1.5. Okay. Now I can set this up to put one on top of the other. So that's basically just multiplying 15 times 15. Oops. Times 15. 5 times 5 is 25. Carry a 2. 5 times 1 is 5. Plus 2 is 7. And then 1 times 5 is 5. So my second partial product. And 1 times 1 is 1. Okay, adding my partial products, I'm going to write my answer here instead. Okay, let's continue over here. Bring down the 5. And then 7 plus 2 is 12. And carry a 1. And 1 and 1 is 2. Alright, so that's my answer, but not quite there, because I have to count the 2 decimal places. Remember, I have 1 in the multiplicand, 1 in the multiplier. That adds up to 2 decimal places that I should show in my answer. So here, let me rewrite this. Okay, here we go. So it was 2, 2, 5. Okay, now to place the point, we count 2 places from the left to the right. 1, 2, and we put the point. So let's rewrite the answer. 2.25. We read this as 2 and 25 hundredths, and that's my answer. So that's how you evaluate powers of rational numbers. And so basically what we do is just multiply. And we multiply either in fraction form or in decimal form. Y ahora en español. Pasemos a evaluar algunas potencias de números racionales. Okay. Supongamos que nos dan esta fracción 2/5 y quieren que lo sumamos a la potencia 2. Este es un ejemplo de una potencia de número racional. O quizás nos dan a 1 y 1/3. 1 y 1/3 también es otro número racional. Vamos a ponerle 1 así. Que subido a la potencia, o I don't know, 2. O quizás nos dan un negativo, una fracción negativa, vamos a decir 1/8 negativo. También ese es número racional, subido a la potencia 2. O quizás nos den un decimal, 1.5, subido a la potencia 2. O a la potencia 3. A veces salen a la potencia 3. Vamos a poner este a la potencia 3. Ahora, aquí vamos pues. Okay. Para
para evaluar estas potencias es igual como evaluar las potencias de los números enteros o de los íntegros que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan ustedes si teníamos, por ejemplo, un íntegro como un 3 negativo y lo quiero subir a la potencia 4? Entonces tengo que escribir la notación extendida. Si ustedes se acuerdan, la notación extendida muestra el 3 negativo 3 veces en una multiplicación. Eso es lo que queremos hacer con este ejemplo. Por ejemplo, 2/5 subidos a la potencia 2. Entonces aquí lo que tengo que hacer es escribir la notación extendida. El 2, el exponente 2, me dice que repita este 2/5 2 veces. Eso es lo que voy a hacer. Voy a escribirlo 2 veces en una multiplicación. La notación exponencial es la primera. Es esta. Y la notación extendida es esta. ¿Ok? Es que lo escribí en inglés. ¿Ok? Como ya sabemos multiplicar, entonces no hay problema aquí, solamente hacemos la multiplicación de dos fracciones. Aquí se multiplica, el 2 por 2 es 4 y 5 por 5 es 25. Aquí está la respuesta. Vamos a suponer que nos dieron esta fracción, pero no las hicieron negativa. Vamos a ponerle aquí un signo negativo. 2/5 subido a la potencia 2. La misma cosa, solo que aquí es negativo en vez de positivo. Fíjense que estoy escribiendo paréntesis con estas potencias. Esto es importante porque sin los paréntesis había confusión en qué es lo que estamos subiendo, la potencia 2. Y aquí lo que quiero indicar es la base entera es 2/5, no nada más el 2. Es un 2/5 negativo. El signo de menos también va dentro de los paréntesis. Aquí escribo 2/5 negativo por 2/5 negativo. Y aquí lo que tengo que escribir multiplicar son 2 negativos. Para multiplicar 2 negativos me va a dar positivo. La respuesta, ¿cómo va a ser positiva? Porque tengo que multiplicar 2 negativos. No es necesario ponerle signo de más. Solamente multiplico 2 por 2 es 4 y 5 por 5 25 y ya acabé. Esta es mi respuesta. Ok. Ahora vamos a suponer que nos dan un mixto como este. En este ejemplo la base es mixta. 1 1/3 subido a la potencia 3. En este caso lo que tengo que hacer es cambiar el mixto a impropio. Y el proceso es muy sencillo. Solamente se toma el entero y se multiplica por el de abajo y se le suma el de arriba. Entonces el número de arriba, el numerador va a ser 1 por 3 más 1. Este es el signo de más. ¿Okay? Y abajo se queda el mismo 3. Y todo esto lo quiero subir a la potencia 3. Aunque vamos a ver qué es. 1 por 3 es 3, 3 más 1 es 4, viene saliendo 4/3. Y ahora los 4/3 los voy a subir a la potencia 3, solo tengo que escribir 3 veces ahora en vez de 2. Eso sale 4/3 por 4/3 por 4/3 otra vez. Y ahora lo que estoy haciendo es multiplicando con 3 fracciones en vez de con 2, pero es igual. Se multiplica el de arriba con el de arriba y ese producto con el que sigue de arriba. El de abajo con el de abajo con el de abajo. Digo 4 por 4 es 16, no 8.
sino 16. Ahora 16 por 4 me va a dar 64. Y eso lo puedo comprobar aquí al ladito. Si tomo el 16 y lo multiplico por 4, multiplico 4 por 6, 24 y van 2. 4 por 1, 4 y 2 son 6. Me sale 64. 3 por 3 me da 9 y luego ese 9 por 3 me da 27. Esta es mi respuesta. Solo que me salió impropio, pero en muchos casos a veces los quiero dejar así. Pero si ustedes quieren, lo pueden convertir a mixto haciendo una simple división. Esta es la respuesta. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una potencia de decimal. Tengo 1.5 y lo quiero subir a la potencia 2. Aquí repito el 1.5 por 1.5. ¿Okay? Y aquí es sencillo también. Lo que tengo que hacer es multiplicar como si fueran enteros. 15, 1.5 por 1.5. Digo 5 por 5, 25 y llevo 2. 5 por 1, 5 más 2 es 7. 1 por 5, 5. Y 1 por 1, 1. Sumo estos dos productos parciales. Bajo el 5. 7 y 5 son 12 y va 1 y 1 y 1 son 2. Está muy bien, pero todavía no ha acabado. Tengo que contar ahora los lugares decimales y este lleva 2 lugares decimales porque el número, dispénseme, el multiplicando tiene un lugar, el multiplicador tiene otro lugar, entre los dos son 2 lugares. Cuento 2 lugares y pongo mi punto. Entonces la respuesta que me da es 2.25. ¿Okay? Y aquí se terminó el video. Gracias por su atención.